que va a haber. Vean, ustedes aquí están viendo el segmento anterior, se los voy a marcar. Todo esto es el segmento anterior, este es el cristalino, esta es la cámara posterior, acá también es cámara posterior. Okay, tenemos el iris, acá está el cuerpo ciliar, acá está la otra parte del cuerpo ciliar. Esto es el iris que está cortado, iris cortado, ubiquémonos. Esto de aquí a aquí sería la pupila. Si tenemos nosotros, aquí fíjense cómo el ángulo irido corneal está abierto. ¿Okay? Está abierto, es decir, hay drenaje. Aquí está el conducto de Schlemm. Pero por algún motivo el conducto de Schlemm no está drenando adecuadamente. Entonces la tensión intraocular en el segmento anterior empieza a elevarse. Esta es la córnea, hasta el cristalino. Al irse elevando la tensión intraocular, esto empieza a empujar al cristalino hacia atrás. El mismo humor acuoso acumulado empuja hacia el cristalino hacia atrás, y el cristalino, a su vez, ya yéndonos a este dibujo más amplio, el cristalino va a hacer presión sobre el humor vítreo. Es decir, el cristalino, empujado por el humor acuoso, comprime al humor vítreo. Aquí nos dice pressure, es decir, presión aumentada, y las flechas nos marcan cómo ese aumento de la presión, ese aumento indirecto de la presión en el segmento posterior. Digo indirecto porque la presión, el aumento de la presión en realidad se genera en el segmento anterior, cómo ese aumento de la presión en el segmento posterior puede comprimir la retina y comprimir, ustedes ven aquí enrojecido, al nervio óptico. Un nervio óptico comprimido, aquí está la mácula. Un nervio óptico comprimido se va a ir deteriorando gradualmente. Pero, repito, es lento, progresivo, insidioso, silencioso, pero puede ser fatal para el nervio óptico, el glaucoma de ángulo abierto. Espero haberme explicado en la fisiopatología desde la diapositiva anterior. Bueno, este es el glaucoma de ángulo cerrado y la diferencia con el glaucoma de ángulo abierto. El glaucoma de ángulo cerrado, el problema es súbito. El glaucoma de ángulo abierto, el problema es insidioso, lento, progresivo y mucho más peligroso. La clínica. La clínica. Cuando la presión intraocular supera los 30 milímetros de mercurio, ya empieza a alterarse la bomba endotelial necesaria para la transparencia de la córnea. Acuérdense que la capa más interna de la córnea es el endotelio. Si hay mucha presión en la cámara anterior, ese endotelio que descansa sobre la membrana de Descemet va a empezar a tener problemas, va a empezar a inflamarse y va a empezar a perder transparencia. Entonces la córnea, a partir de los 30 milímetros de mercurio, acuérdense que lo normal es de 10 a 20 milímetros de mercurio en lo que se refiere a la presión intraocular. Ya a partir de los 30 se altera la bomba endotelial, ¿okay? se origina edema corneal, la córnea empieza a verse turbia y el individuo refiere halos de colores alrededor de las luces. ¿Sí? Esta es una manifestación propia de los individuos que ya empiezan a tener problemas en la córnea porque su presión intraocular rebasa los 30 milímetros de mercurio.
empiezan a ver borroso y ven halos. Es decir, cuando voltean a ver la luz, ven un halo, un reflejo alrededor de ella. ¿Okay? Aquí nos dice el, 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 el humor acuoso no puede drenar apropiadamente a través de la zona trabecular. ¿Okay? ¿Por qué? No se sabe. Estamos hablando del open angle glaucoma, es decir, el glaucoma de ángulo abierto. Aquí está el conducto de Schlemm, lo voy a marcar, pero no está drenando. Entonces aumenta la tensión, dice, el iris empuja contra la córnea y el humor acuoso no puede drenar. Este el iris, acá está la córnea, lo que ven de color azul pálido pues es la cámara anterior. ¿Sí? Creo que es bastante elocuente la figura, ¿sí? De todo esto sería la córnea. Recuerden que el endotelio es la capa más interna de la córnea, no se les olvide. Preguntas de examen todo el tiempo. ¿Cuáles son las capas de la córnea? De afuera hacia adentro, el epitelio, la membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio. Esta es la fisiopatología, pues. Entonces, vamos a ver. Aumenta la presión intraocular en el segmento anterior, por lo que ya mencionamos, en el glaucoma de ángulo abierto. Aumenta la presión intraocular, progresiva, lenta, insidiosamente, va aumentando la presión intraocular. Esto genera que el cristalino sea empujado hacia atrás y el cristalino, al ser empujado hacia atrás, va a generar presión sobre el segmento posterior del ojo, es decir, sobre la cámara vítrea, y esa presión sobre la cámara vítrea va a generar presión sobre la retina, incluyendo desde luego la papila, ¿sí? La cabeza del nervio óptico, y esto progresivamente también va a ir generando deterioro de la visión. Cuando supera la presión los 40 a 50 milímetros de mercurio, ahí ya aparece dolor. Aparece dolor intenso que puede irradiarse al territorio del nervio trigémino, aparece blefaroespasmo, lagrimeo, inyección mixta, síntomas vagales como bradicardia, hipotensión arterial, náuseas y vómitos que pueden inducir a errores diagnósticos, pues puede olvidarse el cuadro ocular. Esto ya es cuando la presión está por arriba de los 50 milímetros de mercurio, sea de ángulo abierto o sea de ángulo cerrado. ¿Sí? Esto ya aplica para ambos casos de glaucoma, pero no es lo mismo que durante mucho tiempo hayas tenido un paciente su presión intraocular durante meses o años entre 40 y 50 milímetros de mercurio y haya estado presentando lentamente daño sobre el nervio óptico, como sucede en los glaucomas de ángulo abierto, a que esto sea súbito. Si el paciente tenía 15 milímetros de mercurio de tensión intraocular y de repente se le obstruye el conducto de Schlemm y desarrolla un glaucoma de ángulo cerrado, pues rápidamente la tensión intraocular va a subirle a 30, 40, 50, 60, pero el dolor va a ser insoportable, la visión va a ser borrosa y necesariamente va a acudir a toda velocidad con el oftalmólogo, porque recuerden que una de las cosas que de segurito nos hace ir con el médico es el dolor. El dolor. No hay cosa más horrible que vivir con dolor. Y si es dolor en el ojo, pues podemos pensar fácilmente que la persona que lo tiene sabe, piensa, se imagina
que es un problema serio en su ojo, e inmediatamente acudirá con el doctor. Pero si no tiene dolor, lo digo una vez más, durante todo lo que es el periodo de incubación y algo de pródromos de el glaucoma de ángulo abierto, pues si no hay dolor, si no hay molestias, no va a ocurrir, pero mientras ya la presión va aumentando y el nervio óptico se va dañando. Entonces, cuando ya llega a los 50 milímetros de mercurio, ya hay dolor. Sea ángulo abierto, sea ángulo cerrado, hay dolor. Y aparecen también síntomas vagales que pueden acompañar a lo que decíamos de dolor, enrojecimiento y visión borrosa. Puede aparecer disminución de la presión arterial, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber bradicardia también. ¿Okay? Ya cuando la presión intraocular supera estos límites. Cuando la presión supera los 80 a 90 milímetros de mercurio, se colapsa la arteria central de la retina, hay isquemia de toda la retina, hay mucho dolor, hay disminución súbita, rápida y generalmente total de la agudeza visual. El ojo se siente duro, ¿okay? Tenso al tacto. Las córneas, vean, están opacas completamente. Estas córneas opacas no son por leucomas. Recuerden que cuando hablamos de córnea, dijimos que uno de los problemas de la córnea, y ahorita lo vamos a ver también, uno de los problemas de la córnea es las cicatrices que aparecen en ella después de un traumatismo que haya erosionado el epitelio y la cápsula de Bowman y haya llegado hasta el estroma. Generalmente cuando llegan al estroma ya dejan cicatriz y esas cicatrices son blanquecinas y se llaman leucomas. Pero este no es el caso, esto no es un leucoma, esta es una opacificación de la córnea por aumento de la presión intraocular. Como lo expliqué hace rato, ya desde los 30 milímetros de mercurio ya el endotelio de la córnea, la capa más interna, empieza a opacificarse. Y así mismo se va edematizando o se van edematizando las otras capas. Resultado, ceguera. ¿Okay? Hay glaucoma. Desafortunadamente hay niños que nacen con glaucoma, hay glaucoma neonatal, ¿sí? Hay glaucoma congénito, hay glaucoma en los niños, ¿sí? Hay glaucoma en las personas mayores. Aquí tenemos nosotros, vean, seamos un poquito observadores y curiosos. Vean ustedes, para empezar, les diré, el ojo glaucomatoso, pues es el derecho, ¿no? Eso yo creo que ustedes lo distinguen fácilmente. Vean ustedes el tamaño de las pupilas. En ambos ojos. Es decir, hay anisocoria. Aunque ambas están redondas, están de diferente tamaño, anisocóricas. La pupila del lado afectado la vemos que está midriática y es muy probable que esta midriasis sea la causa de que el iris, puede ser que el iris esté inflamado y puede ser que el iris, ¿okay?, no tanto que esté inflamado, sino que está retraído, porque si estuviera inflamado sería una uveitis, el músculo radial del iris esté retraído, esto esté generando la midriasis y esto esté obstruyendo el ángulo iridocorneal y en consecuencia esté obstruyendo también lo que es el conducto de Schlemm. Vean ustedes, voy a marcarla con el láser para no poner color sobre ella. Vean ustedes la inyección periciliar, es decir, el enrojecimiento alrededor del iris. A diferencia de las conjuntivitis, si se acuerdan cuando hablamos de conjuntivitis dijimos
que en las conjuntivitis hay enrojecimiento, hay inyección, pero en las conjuntivitis la inyección, el enrojecimiento es de la periferia hacia el centro. Aquí no, aquí vean que es como rayos vasculares que salen del limbo esclerocorneal hacia la periferia. Esta es una característica también del glaucoma. Hay inyección, hay enrojecimiento, por eso que es una de las tríadas. Este es un glaucoma de ángulo cerrado. ¿Okay? Este es un glaucoma súbito. Este paciente tiene enrojecimiento, pero es un enrojecimiento periciliar. Tiene su midriasis, que posiblemente sea la causa del glaucoma. Y bueno, no podemos verlo porque son síntomas, pero yo les aseguro que tiene disminución de la visión y tiene dolor. Este ojo no tiene nada, este ojo está sano. ¿Okay? Entonces hay anisocoria, hay midriasis del lado afectado, hay normalidad en la pupila del lado sano, hay enrojecimiento periciliar alrededor de la córnea, pues en el lado afectado, y el paciente referirá dolor y referirá también disminución borrosa. Y incluso si tocásemos nosotros con nuestros pulgares, aunque sea por encima del párpado ocluido, tocamos los globos oculares, será evidente que la tensión en el lado derecho es mucho mayor que la tensión en el lado izquierdo. A los pacientes con glaucoma se les dan medicamentos. No me gusta mucho meterme en cuestiones terapéuticas porque no corresponde a la materia. ¿Sí? No corresponde a la materia. Se supone que ustedes deben de llevar conocimientos básicos para que cuando lleven, en este caso, cuando lleven ustedes oftalmología, ahí sí les van a hablar de tratamientos, manejos quirúrgicos, manejos conservadores, etcétera. Pero aquí lo básico, desde luego, lo principal es disminuir la presión intraocular, ya sea en un glaucoma de ángulo abierto o en un glaucoma de ángulo cerrado. Lo urgente es disminuir la presión intraocular. ¿Cómo disminuyes la presión intraocular? Bueno, hay dos caminos principalmente. Uno es disminuye la producción de humor acuoso, ¿okay? Porque en el glaucoma de ángulo abierto no es que no haya absolutamente nada de drenaje. Sí hay drenaje, pero la producción de humor acuoso supera al drenaje. Y por eso es que poco a poco se va acumulando el humor acuoso en el segmento anterior y va aumentando la presión intraocular. Tampoco quiere decir que haya un exceso de producción. La producción puede ser normal. El problema es que, insisto, por motivos desconocidos, el conducto de Schlemm no es capaz de drenar como debiese drenar adecuadamente. Entonces, hay que disminuir la producción. Hay que disminuir la producción de humor acuoso. Hay algunos medicamentos como la acetazolamida, si lo quieren anotar, que es un inhibidor de la anhidrasa carbónica que ayuda mucho a estos pacientes a la producción, o a la disminución, mejor dicho, de la producción de humor acuoso. Hay otros medicamentos como el timolol, que también tiene efectos muy benéficos en los pacientes con glaucoma, y pues hay otros más con los cuales no nos vamos a meter porque pues nos llevaría mucho tiempo y además estaríamos invadiendo terrenos que no nos corresponden, ¿no? Pero aquí que quede clara la fisiopatología, el concepto y sobre todo la clínica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con glaucoma? ¿Qué es lo que nos va a referir? Los tipos de glaucoma, cuáles son los más frecuentes, las edades en que se presentan, los factores de riesgo, sobre todo raciales, ¿okay? Y las consecuencias que puede tener. Aquí tienen ustedes un niño con glaucoma, ¿sí?, en el ojo derecho. Ahí ustedes pueden ver claramente el enturbiamiento, ¿sí?, la opacificación de la córnea por el glaucoma en un niño. En un niño. Seguramente este niño ya nació con glaucoma congénito y seguramente ese ojo derecho
pues no tiene visión. ¿Sí? Aquí no podríamos decir que ese ojo derecho tiene ambliopía, porque el término ambliopía, que ya hemos mencionado anteriormente, ¿sí? El término de ambliopía se utiliza para conceptualizar la falta de visión o deterioro de la agudeza visual en ambliopía, ¿sí? Pero la ambliopía la voy a tachar porque esto no es ambliopía. La ambliopía es el deterioro progresivo de la agudeza visual en un ojo anatómicamente sano. Este no es un ojo anatómicamente sano, este es un ojo anatómica y funcionalmente enfermo. Entonces aquí no hay ambliopía, aquí hay glaucoma. ¿Ok? Aquí hay ceguera, no por ambliopía, aquí hay ceguera por glaucoma. Así es como se observa, ya hemos visto varias imágenes, así es como se observa el glaucoma en un fondo de ojo. Desde luego, insisto, el glaucoma se sospecha por la clínica, pero muchas veces el glaucoma va iniciando, ¿sí? Es decir, la tensión intraocular no llega todavía a los 25 o a los 30 milímetros de mercurio, entonces no hay sintomatología alguna aún. Sin embargo, ya empieza a haber una compresión sobre el nervio óptico y empieza a haber cambios, cambios como esto que estamos viendo. Una vez más, aquí estoy demarcando la excavación central de la papila, que es mayor de la mitad. Su diámetro, el diámetro de la excavación central de la papila, es mayor de la mitad del diámetro de la papila. Esto ya me habla a mí de un glaucoma incipiente. ¿Sí? Aquí, si el paciente no me refiere todavía ni dolor, ni disminución de la agudeza visual, ni nada, puede ser que que sea un paciente que va a revisión ocular por algún otro problema, porque tiene miopía o porque tiene hipermetropía o astigmatismo, pero es obligación del oftalmólogo el revisar siempre fondo de ojo. Y para revisar fondo de ojo hay que dilatar la pupila, ¿no? Siempre hay que dilatar la pupila, porque si no dilatas la pupila, al arrojar el haz luminoso sobre ella se va a contraer el músculo constrictor de la pupila y la ventanita se va a cerrar aún más, va a haber una miosis que te va a dificultar mucho más el procedimiento, porque pues imagínate asomarte por una ventanita de 1 milímetro, pues no vas a alcanzar a ver nada. En cambio, si tú pones un midriático y ciclopléjico es que bloquea la respuesta a la luz, que bloquea la miosis por respuesta a la luz, pues te asomas por una ventana inmensa en donde puedes observar con toda claridad, como lo veremos cuando hablemos ya en sí, en lo que es los procedimientos, las técnicas y la clínica del fondo de ojo, pues puedes ver con claridad la papila, los vasos sanguíneos, la mácula, etcétera. ¿Sí? Lo único que les puedo adelantar es que en el examen de fondo de ojo, pues normalmente las arterias son más delgadas y más brillantes que las venas. ¿Sí? Y el hecho de que haya alteraciones en estos datos, es decir, que las arterias se hagan más opacas o que las venas se hagan más delgadas o más tortuosas, todo esto ya nos habla de patologías. Pero eso lo veremos en el capítulo de exploración de fondo de ojo. Ahorita estamos terminando el tema de glaucoma. Bien, hasta aquí dejamos este video. Vamos a hablar enseguida de las dismetropías.